Listen. Hola amigos, esta semana les traigo un video que a diferencia de la semana pasada nos hace darnos cuenta cómo es tan fácil manchar de rojo aquello que en algún momento pintamos de blanco. Hoy nos movemos a Estados Unidos y los acontecimientos que siguieron a la Primera Guerra Mundial. Así que terminemos la intro y vamos con el video. A finales de 1918, la conocida como la Gran Guerra, posteriormente conocida como la Primera Guerra Mundial, había acabado. Todas las tropas de las fuerzas aliadas estaban regresando a sus países y muchos de los soldados regresaron a sus casas en busca de trabajo. Sin embargo, se encontraron con la sorpresa que su fuerza laboral había sido sustituida. Este hecho llevó a un periodo que se caracterizó por disturbios, enfrentamientos y ataques en contra de trabajadores afroamericanos e inmigrantes por parte de grupos de supremacistas blancos y otras personas que se oponían a la creciente presencia de minorías en el país. Este periodo fue conocido como el Verano Rojo. Antes de continuar con la historia, es necesario que conozcamos un poco del contexto de cómo llegó a acontecer esta barbarie. A principios de los 1900, y a pesar de que la esclavitud había sido abolida décadas atrás, la discriminación racial seguía siendo un problema muy real en todo el país. La comunidad afroamericana eran marginados y excluidos de muchos aspectos de la vida social, económica y política de los Estados Unidos. Esta misma segregación y discriminación racial llevó a que en la década de 1910 hubiera un gran número de inmigrantes afroamericanos que se trasladaron al norte en busca de empleo y una mejor vida, en parte también para escapar de la opresión racial en el sur. A medida que la población afroamericana en el norte aumentaba, también aumentaba la tensión racial en las ciudades del norte, donde los afroamericanos se enfrentaban a la discriminación y hostigamiento por parte de los blancos. En este contexto, los trabajadores afroamericanos también comenzaron a organizarse y a luchar por mejores condiciones de trabajo y derechos laborales. Los líderes sindicales de la época a menudo excluían a los trabajadores afroamericanos de sus organizaciones, lo que llevó a la formación de sindicatos afroamericanos separados. Sin embargo, los trabajadores afroamericanos enfrentaron una fuerte oposición por parte de los blancos y de los líderes empresariales. Los blancos se opusieron a la presencia de los trabajadores afroamericanos en los sindicatos y en los lugares de trabajo, argumentando que les quitarían los trabajos a los blancos. Los líderes empresariales también se opusieron a los sindicatos afroamericanos y a los trabajadores organizados en general, ya que amenazaban sus ganancias y su poder. Lo que nos lleva al título de nuestro video. La tensión de los trabajadores afroamericanos y los blancos en el lugar de trabajo se intensificó en el verano de 1919, cuando se produjeron una serie de huelgas y disputas laborales en todo el país. En muchas de estas huelgas, los trabajadores afroamericanos desempeñaron un papel importante, a lo que provocó una reacción violenta de los blancos y de las milicias antisindicales. Además, la creciente presencia de los afroamericanos en las ciudades del norte también provocó tensiones raciales en otras áreas, como la vivienda y el acceso a los espacios públicos. Los afroamericanos a menudo eran excluidos de los barrios de los blancos y de las zonas de recreación, y se enfrentaban a hostigamiento y violencia por parte de los blancos que querían mantenerlos en una posición de inferioridad. En este contexto se produjeron varios disturbios y enfrentamientos entre grupos de trabajadores blancos e inmigrantes por un lado y trabajadores afroamericanos por el otro. Uno de los incidentes más graves tuvo lugar en Chicago, donde se produjeron enfrentamientos entre grupos de blancos y afroamericanos que duraron varios días y que resultaron en decenas de muertes y cientos de heridos. Los disturbios comenzaron después de que un joven afroamericano nadara en una zona de la playa reservada para blancos y fuera atacado por un grupo de bañistas blancos. La noticia se difundió rápidamente y se produjeron enfrentamientos en las calles de la ciudad. Además de los disturbios de Chicago, hubo ataques y linchamientos contra afroamericanos en todo el país. Estos ataques fueron llevados a cabo por grupos de supremacistas blancos que creían en la inferioridad de los afroamericanos y que querían mantenerlos subordinados. Uno de los incidentes más notorios tuvo lugar en Elaine, Arkansas, donde los trabajadores afroamericanos se organizaron para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo. En esta respuesta, un grupo de supremacistas blancos organizó una milicia y atacó a los trabajadores afroamericanos, matando a cientos de ellos. La mayoría de muertos fueron enterrados en fosas comunes sin identificar. Además, hubo disturbios en otras ciudades como Washington D.C., Omaha y Knoxville, donde se produjeron enfrentamientos entre la policía y los trabajadores afroamericanos que protestaban por sus condiciones de trabajo. En otros casos, estos disturbios fueron instigados por grupos de supremacistas blancos que intentaban expulsar a los trabajadores afroamericanos de sus trabajos y de sus barrios.
Después de varios meses de conflicto en Chicago, uno de los epicentros del Verano Rojo, las autoridades locales solicitaron la intervención del ejército de los Estados Unidos para ayudar a restaurar el orden y controlar los disturbios. El ejército envió alrededor de 3.000 soldados a la ciudad para patrullar las calles y evitar la violencia. La presencia del ejército ayudó a calmar la situación y disuadió a algunos de los más violentos a de continuar con sus acciones. Por otra parte, las autoridades también comenzaron a arrestar a los líderes y a los participantes de las protestas, lo que ayudó a disuadir a algunos de continuar con la violencia. En muchos casos, los líderes de las protestas eran encarcelados sin juicio, lo que llevó a críticas de grupos de derechos civiles. Finalmente, en algunas ciudades como en Washington D.C., la respuesta de la comunidad fue clave para poner fin a la violencia. Los líderes de la comunidad, incluidos algunos clérigos y políticos afroamericanos, trabajaron para calmar las tensiones y desalentar la violencia. También organizaron manifestaciones pacíficas para expresar sus preocupaciones y exigir cambios. Gracias a estas acciones, el conflicto se fue poco a poco calmando en agosto de ese mismo año, y para octubre se dice que el conflicto terminó completamente. Y bueno amigos, esa fue la historia de El Verano Rojo de 1919. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta historia. Y recuerda, si te gustó, dale me gusta, comparte, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos a la próxima. Chao.